Vamos a hablar de lo humano, de lo divino y de lo que se lleva ahora. Y de lo que se lleva ahora. ¿No? Me encanta hablar de lo espiritual, si quieres también podemos... Vamos a hablar de lo que se lleva ahora. Sí, sí. Aunque ya es un poco vulgar, pero bueno, yo creo que tenemos todavía unos años donde tenemos que ir hablando de estos temas. Me gustaría preguntarte ¿qué parámetros están siempre presentes en el origen de las crisis empresariales? Las crisis empresariales casi siempre se han caracterizado por una caída brusca de los márgenes empresariales. Esta, por supuesto, que es la más importante que hemos sufrido, también lo está. Pero no solamente son la caída de los márgenes, sino que es también consecuencia de unas malas políticas. ¿Qué políticas han intervenido y que se han hecho mal? Pues yo citaría algunas. Se me ocurre la política de inversiones, caracterizada por haber sido siempre una política de excesos, la política de financiación, que de la misma forma ha tendido, digamos, al principio de rentabilidad y nunca al principio de prudencia, y desde luego que ha estado muy distanciada de lo que es de lo que debe haber sido y lo que es la ortodoxia financiera. Hay otras políticas que también han intervenido y que tampoco se han hecho caso de ellas, como puede ser la política de autofinanciación, que en épocas buenas tenía que haber actuado. Es cierto que es difícil hacer compatible muchas veces la política de autofinanciación con la política de dividendos, pero yo creo que se ha de intentar. Realmente las empresas no se han capitalizado a base de reservas. Creo que lo debieran haber hecho. En definitiva, que las crisis empresariales hoy en día se caracterizan por un nivel de endeudamiento muy alto y además por una mala estructuración del mismo. ¿Cómo ha influido el entorno macroeconómico en las decisiones de inversión? Bueno, el entorno macroeconómico influye y de forma muy considerable sobre la toma de decisiones privadas. ¿Cómo lo hace o a través de qué lo hace? Simplemente a través de aumentar, como he explicado en clase, el coste de capital de la misma, por lo cual se aumenta el riesgo financiero de la empresa, los inversores exigen una mayor rentabilidad y la consecuencia, lógicamente, es que proyectos que se hubieran hecho antes, en épocas de buena bonanza económica, en estos momentos realmente son muy difíciles de hacer por las exigencias que tanto prestamistas como otros suministradores de fondos tienen al respecto. Para concretar, ¿qué medidas se han de poner en práctica para neutralizar los riesgos empresariales? Sí, todo pasa por la búsqueda de una estructura financiera óptima. Antonio, muy seguro que me preguntará qué es una estructura financiera óptima. Bien, me he adelantado y diré que para mí una estructura financiera óptima es aquella que, dando seguridad a la empresa, minimiza el coste de capital. Es decir, las empresas han de seguir el principio de prudencia para de esta forma no tener riesgos innecesarios. Por otra parte, también creo que las empresas deben tener en consideración, poner en práctica simplemente un principio que no es nuevo, que no hay que inventarle, que es, digamos, el teorema fundamental de la financiación. Como sabéis todos, y lo he comentado en clase, todo incremento de la rentabilidad financiera que provenga de un mayor uso del endeudamiento se traduce inexorablemente en un mayor riesgo de esa rentabilidad. Por consiguiente, la política que hemos llevado con unas dosis de fondos propios muy reducidas, muy limitadas, nos ha conducido a unos riesgos muy elevados y que ahora estamos pagando en la crisis. Estamos en una situación ya, bastante, podemos decirle, complicada en la situación actual. ¿Cómo vas a estar viendo tú las medidas que se están tomando? ¿Van por la dirección correcta?
están marcadas por Europa, están marcadas por Estados Unidos. ¿Por quién están marcadas estas normas? Estas normas que, bueno, que en un principio parecen de libro, pero yo creo que de libro no tienen nada, ¿no? No tienen nada. Yo estoy de acuerdo con Antonio en que es una situación muy complicada. Y en efecto, para mí están marcadas básicamente por Europa. Cuando digo Europa, digo Alemania. Las políticas de austeridad que se están llevando a cabo podían haber sido válidas durante un cierto tiempo, pero ahora ya la sociedad, los estados, sobre todo los estados más afectados por la crisis, reclaman otras medidas mucho más expansivas. Sin esas medidas me temo mucho que podamos salir airosos de esta en la que estamos. Por consiguiente, creo que sí, que están marcadas por Europa y que las medidas de austeridad, si no van acompañadas de otras políticas de reactivación, no servirán para nada. Sobre todo en un país donde la demanda agregada está cayendo vertiginosamente y donde las expectativas también son cada vez peores. Por tanto, sí, marcadas por Europa, marcadas por Merkel y desde luego son necesarias perentoriamente otras políticas que no solamente sean políticas de austeridad, sino que también sean políticas de estímulo económico. Tenemos actualmente que todas las medidas que se están tomando, podemos decir que son orientadas principalmente marcadas por lo que es el sector financiero, ¿no? El sector financiero. Sí. Quizás nadie está viendo, o creo yo que nadie está viendo, que aquí lo que nos hace falta es carga de trabajo. Nosotros tenemos carga de trabajo. Pero esta carga de trabajo vemos que se está cayendo completamente. Se está cayendo. No hay carga de trabajo. Pero no hay carga de trabajo porque los productos que nos están entrando de fuera son productos que, entre comillas, están hechos por esclavos. Personas o niños, o llámala como tú quieras, que no cumplen los requisitos mínimos que a nosotros, dentro de la Comunidad Europea, nos están exigiendo. Luego nosotros nunca podremos llegar a estar a un nivel de competencia con estos ratios, ¿no? Luego es necesario que el producto, cuando entre aquí, tenga que tener una tasa de algo. Tiene que tener algo para que mis productos, que están sometidos a una serie de presiones o índices sociales, pues esos, para yo poder competir, si no será siempre imposible el poder competir con esos productos, ¿no? ¿Tú qué opinas de este tipo de historia? Totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Efectivamente, China está inundando el mercado español de productos y productos que realmente no tienen, digamos, o no se ajustan a todas las normas básicas que nos ajustamos aquí. Por lo tanto, los costes de ellos nosotros no podemos ser competitivos con los costes de ellos. Esto es, desde luego, un gran problema. Cambio de legislación, pues podía posiblemente venir de ahí. Pero el hecho cierto es que ese mercado trae consigo un debilitamiento de la demanda efectiva, de la demanda de consumo sobre todo, y esto, pues bueno, cada vez con ese pesimismo mucho más acentuado que tenemos, hace que cada vez esa demanda de consumo sea cada vez menor. Consecuencia, que efectivamente tenemos ahí, digamos, un serio problema que tienen que resolver y, desde luego, antes, como tú decías, que era una crisis que parece ser que era de libro, pues posiblemente las medidas keynesianas, Keynes creo que ya está muerto, pero habría que resucitarle un poco y entonces el aumento del gasto público como efecto multiplicador de la inversión también se hace necesario en estos momentos. Sobre las medidas a implantar son complejas, pero estoy de acuerdo contigo que nos están haciendo efectivamente una competencia que no es lícita, porque no respetan las más mínimas normas de seguridad, medioambientales y otras muchas. Por consiguiente, nuestros costes nunca podrán ser competitivos.